Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Acuario, signo del zodiaco, personalidad y compatibilidades. Bueno, pues como cada signo tiene sus compatibilidades con otros signos, porque cada signo actúa de una manera u otra ante diferentes situaciones de la vida, por eso este vídeo de hoy. ¿Qué significa el signo Acuario? Las personas nacidas bajo el signo Acuario son impredecibles, originales y pasionales. Suelen entablar relaciones estrechas con las personas que aprecian, con un alto grado de confianza. Son leales, honestos y excelentes líderes de trabajo. Compatibilidades y características del signo Acuario. Los Acuario consiguen buenas relaciones con los signos de Aries o Sagitario y con ellos pueden llegar a emprender grandes proyectos. Gracias a su actitud positiva, gracias a su imaginación desbordadora, congenian muy bien con Géminis. Así como son capaces de tener relaciones intelectuales de larga duración con Libra. Su vertiente original, progresista e imprevisible contrasta con la tranquilidad y conservacionismo de los signos Tauro y Escorpio. Acuario, signo del zodiaco y del horóscopo. Acuario es representado con el símbolo del aguador. Su duración tropical es desde el 20 de enero al 18 de febrero y su duración sideral es desde el 14 de febrero al 14 de marzo. Recibe la constelación de Acuario con el planeta regente Urano. Fortalezas y debilidades. Vamos a comenzar con las fortalezas. El signo de Acuario es inteligente y está llenísimo de ideas brillantes. Además de ser una persona que se preocupa mucho por el bienestar de todo el mundo. Son excéntricos y un poco raros. Una persona Acuario es una compañía que nunca resulta aburrida, llena de anécdotas interesantes y de eventos extraños que necesitan compartirse a través de una comunicación increíble. Debilidades. Su principal debilidad es la falta de conexión con el mundo en el que viven. Muchos Acuario pueden parecer distantes y desencajados. Y si no construyen un respeto hacia la personalidad de otras personas, pueden llegar a quedarse solos. Un Acuario debe aprender que el bienestar de una comunidad debe balancearse a través del bienestar de cada persona. Acuario en las relaciones. A la hora de las relaciones, un Acuario puede introducir un poquito de estrés y soledad. Tienden a pensar demasiado y a sentir muy poco. Necesitan cambios constantes o su vida cae en una rutina que ni ellos mismos podrán manejar. La mejor manera de socializar o amar a un Acuario es no tener control sobre él. Hay que dejarlo. Él ya encontrará una causa por la cual estar a tu lado. Y como pareja, ¿cómo es un Acuario como pareja? Cuando comienza una relación, Acuario no va a hablar a largo plazo de esa relación. Estamos en el aquí y el ahora. Vamos a ver qué pasa. Necesitan tener emoción día a día en lo que es con la pareja, digámoslo así, y necesitan ser convencidos de la fortaleza de esa relación. Este es un signo que está en búsqueda de muchas emociones, pero os tengo que decir que esto es una cualidad fija que tiene Acuario. Esto no cambia. Si construyen una intimidad fuerte, van a intentar alejarse. Sí, porque todo lo que les lleve a lazos estrechos les hace pensar que eso va a ser un lazo muy duradero. Y como padres, ¿cómo es Acuario? ¿Cómo nos comportamos como padres? Sin importar que los hacen diferentes a su alrededor, se vuelven una fuente de estrés para aquellos que no han formado su ego. Y como no han formado su ego, no comprenden cómo funciona el mundo. Aunque a veces con esa mente racional que tiene Acuario, no les permitirá tomar decisiones desde el corazón.
¿Te está gustando este vídeo? No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal y por supuesto activa la campanita para no perderte nada. Y como hijos, tú tienes un hijo acuario, pues esto te va a interesar. En la niñez, los niños acuarios necesitan mucha atención intelectual. Ellos sienten que deben ser el centro del mundo. La batalla de mostrar quiénes son puede tomarse como una agonía si tienen unos padres rígidos e inamovibles. Los niños acuarios son brillantes y creadores, pero también suelen ser la oveja negra, los rebeldes, los que no saben actuar apropiadamente con los vecinos, con los invitados o incluso con los padres. Cuando son queridos como son, se convierten en personas increíbles y con una mente moderna. Rasgos positivos de Acuario: son inventores, pero no inventores de hablar tonterías, de estás inventando, no, que inventan de verdad, que tienen en su cabeza ideas increíbles, que son brillantes y que tienen un pensamiento universal. Son amigables. Las relaciones sociales es realmente lo que a ellos les carga las baterías. Y son humanitarios. Se preocupan por el bienestar de la humanidad y por el planeta. Rasgos negativos de Acuario: son desprendidos. Aman su libertad y su individualidad más que nada. Extremistas. Sí, extremistas. No le importa tu tranquilidad. Acuario siempre está dispuesto a verlo todo en blanco y negro. Así, de un momento a otro. Tú date cuenta que un Acuario quiere formar parte de algo grandioso. Así que un Acuario se va a alejar de actividades diarias y aburridas. E incluso a veces pueden descartar sus responsabilidades diarias y esto los hace un poco flojos y un poquito desconfiables. Impredecibles. Maestros de los cambios, de las sorpresas, de pensar más allá, fuera de la mente, fuera de la caja. Un Acuario no es fácil de descifrar. Y en el trabajo, ¿cómo es Acuario en el trabajo? Y ahora al final del vídeo vamos a ver cómo es Acuario en el amor y en la intimidad. Pero vamos a seguir con el trabajo. Su imaginación y su velocidad los hace realizar trabajos que nadie puede. Necesitan motivación, nuevas tecnologías, cambios, para así brillar en sus líneas de trabajo. Son impredecibles y extraños. Son buenos amigos también, pero en equipo de trabajo como que no encajan. De todas maneras, como Acuario es un signo tan elocuente y tan social, pues resolverá este tipo de problemas con los compañeros con facilidad, siempre manteniendo esa distancia, ¿no?, laboral. Bueno, y ahora sí, ¿cómo es Acuario en el amor y en la intimidad? El amor les emociona, pero también les hace sentir encerrados en una habitación que no tiene puertas ni ventanas, nada, en una caja, encerrados. Comenzarán relaciones tempranamente. Estas serán más bien caprichos. Y así como caprichos empiezan, como caprichos acaban. Y fíjate, con esa mente racional que tiene un Acuario, también es capaz de darle un consejo a algún amigo en el tema emocional, en los temas del corazón. Son un poco soñadores. Acuario se pierde un poquito en el deseo o en las realidades paralelas. Y se pierde un poquito también en ese mundo que está muy lejos de las personas que tiene al lado. Ese mundo que para la persona que tiene al lado no es visible. Es por eso que una pareja de Acuario necesita estar en contacto con él de manera intelectual, al igual que a nivel emocional. Y para que sus relaciones sexuales sean satisfactorias, necesitan cambios y experimentos. Y algo que satisfaga su curiosidad en todo momento. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para comprender a un Acuario? Pues lo primero que tenemos que hacer para comprender a un Acuario es ser consciente de la carga que lleva Acuario encima. Sí. Las cosas que piensa Acuario no son precisamente pequeñas y esto les quita mucha energía. Y también les hace perder el foco en las personas importantes. Bueno, mis corazones, qué deciros, que espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte y nos vemos en los próximos vídeos.